A todos, bienvenidos a la gran sesión de pediatría de la Universidad Libre Excepcional Cali. Hoy tendremos el tema Monkeypox, una amenaza emergente para la salud mundial, a cargo de la doctora Laura Zavala, residente de segundo año de pediatría, con la tutoría del doctor Juan Pablo Rojas, infectólogo pediatra de la Universidad del Bosque, magíster en epidemiología de la Universidad Excepcional Cali. Esperamos que disfruten este espacio académico. Las preguntas se responderán al final. Adelante, doctor. Bueno, hola, buenos días a todos. Pues primero que todo aprovechar y desearles a todos un excelente 2025 con esta primera gran sesión del año. Espero que podamos aprender mucho y habrá pues sección de preguntas al final. Bueno, quise traer un caso por el cual vamos a ir desarrollando el tema de la gran sesión. Es un paciente que se llama Pablo, que tiene 6 años. Pablo consulta con un cuadro de 4 días de evolución de alzas térmicas no cuantificadas por la madre asociada a una aparición de una lesión única dolorosa en pie derecho. La madre refiere que Pablo se reventó la lesión y salió líquido transparente. En cuanto a antecedentes personales importantes de Pablo, tiene una hospitalización por hipoglicemia a los 7 días de vida, no tiene alergias ni ninguna enfermedad crónica importante conocida, tiene un esquema de vacunación completo, pero como muchos en Colombia, la mamá no lo vacunó para COVID-19. En cuanto a epidemiológicos, tiene una vivienda compartida, vive con otros 3 niños más en casa, 2 hermanitos y un primito, y cuenta con los servicios básicos. Tiene 3 perritos en la casa y cuenta la mamá que alrededor de otros compañeritos en el colegio tienen lesiones similares. Esta es la foto de la lesión de Pablo, ya se evidenciaba unas 3-4 lesiones en el pie, todas en forma de vesículas. En cuanto a signos, tiene frecuencia respiratoria cardíaca normal, tensión arterial percentil 50 para la edad y el sexo. Estaba febril con un peso de 29 kilos, talla 118, que para clasificación de OMS tiene un IMC para la edad en menos 1.7, que le da riesgo de delgadez. En cuanto a otros hallazgos positivos, tenía una linfadenopatía cervical anterior dolorosa y no tenía ningún otro hallazgo pues, positivo al examen físico. En ese momento no se especifica un diagnóstico para Pablo, se considera que es una enfermedad de origen viral, se da egreso con tratamiento conservador en casa. Bueno, vamos a ir como desarrollando el tema. En cuanto a introducción, la viruela del mono o mpox es una enfermedad zoonótica que es causada por el virus del mpox, que pertenece a la misma familia de la viruela. Me van a ver que durante la charla puedo mencionar o viruela del mono o mpox o monkeypox, pero para el 2022 la Organización Mundial de la Salud quiso como renombrar la patología para tratar de usar dejar de usar viruela del mono, monkeypox, para tratar pues, de evitar como la estigmatización a este grupo de animales. Es una enfermedad que se propaga rápidamente, que se puede propagar de persona a persona y de animal a persona, y esto es lo que ha ido pues que aumente su incidencia en el mundo, y básicamente la Organización Mundial de la Salud ha declarado esta enfermedad como una enfermedad de emergencia sanitaria mundial. En cuanto a generalidades, la primera vez que se describió en humanos fue en 1970, es causada por el virus de mpox, es un virus de doble cadena ADN de la familia Porfiridae, y el cuadro clínico de esta patología puede ser de características leves de presentación en piel e incluso generar síntomas graves neurológicos y oftalmológicos que los vamos a ir desarrollando durante la charla. Un poco de historia, entonces como ya les dije, tiene relaciones antigénicas y genéticas igual con el virus de la variola. La variola sabemos que fue una enfermedad que se proclamó erradicada el 8 de mayo en el 1980, es la primera enfermedad infecciosa que se logró su erradicación gracias a la vacunación. Una vez se declaró erradicada la enfermedad, se generaron 2 depósitos del virus pues, en Estados Unidos y en Rusia, esto con el fin como de conservar, manejar y distribuir pues lo del genoma clonado para la viruela en caso tal de que se presentara alguna emergencia, y también en su momento se conservaron alrededor de 500 dosis de esta vacuna en caso de emergencia o investigación. En cuanto a un poco de historia, entonces en el 58 fue la primera vez que se identificó el virus. Se identificó en un grupo de monos que estaban en Dinamarca para la investigación, y solo fue hasta 1970 que se describió como tal el virus en un humano.
El primer caso fue un niño de 9 meses que tenía una enfermedad febril asociada a lesiones cutáneas, y entre 1980 y 1990 se presentaron casos esporádicos en humanos, todos en África. Pero no fue solo hasta el 2003 que se generó el primer brote amplio fuera de África. Este brote fue en Estados Unidos y se presentó porque se importaron perros de la ladera desde África a Estados Unidos y fueron vendidos como animales domésticos. Esto generó que se presentaran alrededor de 47 casos en 6 estados distintos en Estados Unidos. Y obviamente al afectar a una de las potencias mundiales, pues se enciende y hace que sea una enfermedad mucho más visible para el mundo, y es ahí donde empieza pues como a cobrar gran importancia. Entre el 2018 y el 2019 se presentaron casos aislados de mpox fuera del África, en Israel, en Reino Unido y en Singapur, y en el 2022 se declara la primera alerta que generó la OMS para mpox, debido a que se estaba presentando aumento de los casos como tal en África, y se presentaron alrededor de 90 países casos reportados por mpox. Esta alerta epidemiológica se generó el 23 de julio del 2022 y estuvo vigente hasta mayo del 2023. Todos conocemos a este personaje, es el doctor Tedros, el director general de la OMS, todos lo vemos y de una vez encendemos alarmas porque sabemos que nos va a dar noticias demasiado importantes en salud. Y fue para agosto del 2024 que nos genera una nueva alerta. Otra vez la OMS nos indica que se vuelve a generar una alerta epidemiológica debido al aumento de los casos de mpox en África, y resulta que esta alerta que se generó en el 2024 tenía la particularidad de que lo que nos evidenciaba es que los casos que se estaban presentando eran más asociados al clado 1. Mucho más adelante les voy a ir explicando la importancia de la diferencia de los clados en monkeypox. Entonces vamos a hablar un poquito de epidemiología. Para los 90 los casos en la República Democrática del Congo ascendieron alrededor de 511 casos, con 9 casos en Gabón, y entre el 2018 y el 2021 se han reportado alrededor de 3.000 casos sospechosos por año, con 22 muertes en el 2020, y para mayo del 2022 se han informado casos en Reino Unido y en América del Norte. Pues a nivel global, desde enero del 2022, que fue como la primera alerta que se generó, hasta el 31 de octubre del año pasado, se habían reportado 115.101 casos confirmados, con 255 defunciones asociadas a esta enfermedad, y durante el 2024 hasta noviembre del año pasado, 19 países habían reportado, siendo 12.178 casos confirmados, con 53 muertes. Los 3 países que más han notificado casos son la República Democrática del Congo, Burundi y Uganda, todos ubicados en África. Que cabe y es de importancia principalmente para nuestra especialidad es que en el 2024 se empezaron a notificar altas tasas de transmisión en los niños. Los casos presentados en África ascendieron alrededor de 30%, correspondientes a la población pediátrica. Todos estos pacientes pediátricos afectados, más del 50%, estaban ubicados en los niños menores de 5 años. En cuanto a la situación en las Américas, entonces, ¿qué tenemos? Desde mayo del 2022 hasta la semana epidemiológica 48 del año pasado, que es básicamente como la última semana de noviembre, se han reportado 66.806 casos en las Américas, con 151 defunciones en 31 países de nuestro territorio. Y el 16 de noviembre del año pasado se reportó el primer caso del clado 1 en Estados Unidos. Este lo quise traer, esto es del 2023 y esto es básicamente asociado a la epidemia que se generó en el 2022. Es un estudio en que trataron de esquematizar como lo sociodemográfico que tenía el perfilamiento de la infección por monkeypox en el momento, y en ese momento se había documentado que la transmisión tenía mayor relevancia en hombres que tenían sexo con hombres, afectando alrededor del 96% del sexo masculino, con una edad media de 34 años. Como les mostré, para el 2024 sí se habían documentado que en África estaba afectando alrededor del 30% de la población pediátrica. Digamos que este nuevo pico epidemiológico que se generó el año pasado sí tiene ciertos cambios en cuanto a la población pediátrica, que se está viendo más afectada. Entonces, todas esas son las alertas que nos ha generado la OMS. Empezamos la alerta inicial que se generó del 2022 al 2023, y el año pasado empiezan a aparecer nuevas alertas, siendo la primera el 8 de agosto del 2024,
donde nos empieza la OMS a hablar del aumento de los casos asociados a clado 1, generan nuevas actualizaciones usualmente en el mes. Estas nuevas actualizaciones lo que buscan es encender las alarmas y hacer que las instituciones y el grupo pues en salud empiece a estar como más atento a este tipo de patologías. Y la última alerta epidemiológica se generó el 19 de noviembre del 2024 y está asociada a la detección del clado 1 en Estados Unidos principalmente. ¿Qué tenemos en Colombia? Entonces, este es el número total de casos confirmados hasta el momento en el país, 4.285, con reportados en el 2022 de 4.059 casos, en el 2023 se reportaron 89 y para el año pasado teníamos reportados 137 casos. Las ciudades principales que reportaban eran Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y el área del Atlántico. Estos son los datos abiertos del gobierno nacional. Esta es una actualización que está el 30 de diciembre del año pasado, de todos los pacientes reportados en el 2024. Y aquí se señala Cali, Cartago, Palmira, municipios del Valle del Cauca, que han reportado casos, 24 casos, Cartago 3 casos y Palmira 2 casos, lo que hace a nuestro territorio no ajeno a los casos de mpox en el mundo. Entonces vamos a hablar un poquito del agente etiológico. Como ya les dije, es un virus ADN, es de gran tamaño, mide alrededor de 200 a 250 nanómetros. Es del género Orthopoxvirus de la familia Poxviridae y como particularidad la replicación de este virus se genera en el citoplasma y no en el núcleo. Aquí está lo de los clados que les explicaba. Alrededor del 2022 la OMS quiso como reclasificar el virus y lo propuso en linajes y clados, y básicamente nos habla del clado 1 y del clado 2. La importancia es, en este momento epidemiológico, el clado 1. ¿Qué sucede? La epidemia que se generó en el 2022 hasta el 2023 fue por el clado 2, pero el momento epidemiológico actual es por el clado 1. ¿Qué sucede? El clado 1 causa patología más grave, manifestaciones más severas, probabilidad mayor de complicaciones, de hecho tiene una mayor letalidad, alrededor del 5 al 10%, si lo comparamos con el clado 2 que genera una mortalidad alrededor del 1%, y las personas afectadas que se han visto por este clado 2 tienen usualmente mayor riesgo de complicaciones respiratorias, oftalmológicas y neurológicas. Entonces ya ven, digamos, como la importancia del momento epidemiológico actual de que nos esté afectando puntualmente el clado 1 en mayor proporción. Bueno, en cuanto a la transmisión, se tienen como dos maneras de transmitirse el virus, usualmente en las áreas endémicas y en las áreas no endémicas, teniendo endémica básicamente la circulación del virus en África. Se hace de animal a persona, ya sea por manipulación del animal muerto, por rasguños o por mordeduras, que transmite o lacerando la piel o si las barreras cutáneas de la piel están lesionadas, entrando en contacto con los humanos. Y ya usualmente en el entorno endémico pudieran empezarse a ver transmisión de la persona infectada a su núcleo familiar. Sucede un segundo, digamos, ciclo como de transmisión que se presenta usualmente ya en las áreas no endémicas, y está aquí puntualmente las personas que viajan, que se encuentran en estas áreas endémicas y viajan a países no endémicos, y es aquí donde ya se produce esa transmisión de persona a persona, persona infectada al núcleo familiar por contacto estrecho, ya sea por gotas respiratorias, por sábanas, por ropa o por la piel. Entonces, ¿cómo se transmite el virus? Se transmite de contacto directo con las erupciones en piel, costras o fluidos corporales, por secreciones respiratorias de contacto cercano con el infectado, y no es pues como que hablen un ratito con la persona, sino lo que hablan puntualmente de mpox es contacto usualmente en el entorno de vivienda, un contacto prolongado y continuo, tener contacto con la ropa o los objetos que hayan estado contaminados por las secreciones de las lesiones o fluidos corporales de la persona infectada. También se han documentado transmisión vertical a través de la placenta e infección de transmisión sexual. Tenemos desafíos y desafíos principalmente en cuanto a la transmisión en la población pediátrica, y es que sabemos que la población pediátrica tiene más contacto físico con su familia, con sus cuidadores y sus compañeros. Sabemos que los niños tienen aún menos adherencia como a los protocolos de medidas de distanciamiento social, de lavado de manos,
con ellos es un poquito complicado pues tener el distanciamiento social estricto. Usualmente los niños van a entornos hacinados de grupos como guarderías, como el colegio, entonces esto genera un mayor riesgo. Y usualmente en países como el nuestro, los países de vías de desarrollo tienen hogares multigeneracionales, o sea, vive la mamá, vive el abuelo, vive el niño, viven personas sexualmente activas, entonces esto aumenta aún más en la población pediátrica todo el tema del riesgo de infectarse. Bueno, en cuanto a fisiopatología, entonces el periodo de incubación es alrededor de 12 días, pero puede llegar a ser tan largo como 21 días. Tiene un prodromo febril que es corto, alrededor de 2 a 3 días, y lo que primero se presenta es un enantema y luego un exantema que es de distribución centrífuga. Los síntomas pueden durar de 2 a 4 semanas, como vemos puede ser bastante largo, y la carga total de las lesiones pueden ser o menos de 25 lesiones en piel o incluso llegar a 500 lesiones en piel, que sería una afectación grave. Entonces, ¿qué es lo que sucede usualmente cuando el virus entra en contacto? Y esto lo estamos hablando básicamente en entornos no endémicos como el nuestro. Entonces, tenemos usualmente contacto en el epitelio respiratorio con esas lesiones infectadas, con secreciones del paciente, y esto genera que se ocasione una viremia primaria, y esta viremia primaria lo que hace es la movilización del virus en el sistema linfático hacia los diferentes órganos, generando posteriormente una viremia secundaria, que es básicamente el transporte del virus en la sangre. Una vez se alcanza esta viremia secundaria, el virus alcanza orofaringe, y este momento es el cual el virus tiene la capacidad de transmitirse a otras personas por gotitas respiratorias. Entonces, ¿qué sucede con Pablo? Como vimos, le dieron salida en su primera consulta, pero Pablo persistió sintomático y vuelve a consultar. Resulta que la madre nos comenta que ya está presentando intolerancia a la vía oral, que tiene sensación de prurito moderado en las lesiones, que aparecieron nuevas lesiones, que está presentando tos con flema, lumbalgia y escalofríos. Nuevamente, al revisar a Pablo de una manera más minuciosa en su segunda consulta, vemos que ya tiene múltiples lesiones en similares fases evolutivas. La mayoría de las lesiones de Pablo estaban en vesículas, que tenía una distribución generalizada, pero principalmente en cara y en tórax, que el prurito de las lesiones era moderado, y al examen físico ya no tenía una sola linfadenopatía, sino que Pablo ya tenía más linfadenopatías cervicales anteriores que eran dolorosas. Estas son las fotos de las lesiones en Pablo. Pablo tenía lesiones en cara y en extremidades. Como vemos, la mayoría de las lesiones tienen tamaño similar, y como en el periodo evolutivo de la lesión están en el mismo estadio. Entonces, en cuanto a manifestaciones, ya vimos, tiene un periodo de incubación, tiene unos síntomas prodrómicos y tiene una fase eruptiva. ¿Cuáles son los síntomas prodrómicos? El paciente puede presentar entre 2 a 3 días de fiebre, cefalea, mialgia, lumbalgia, malestar general y linfadenopatía, y esto seguido de la fase eruptiva. La fase eruptiva tiene, primero se presenta una mácula, después una pápula, se forma una vesícula, la cual luego se forma una pústula y luego una costra. Es la fase evolutiva de las lesiones, y usualmente lo que vemos es que van evolucionando, que pueden ser alrededor de 7 a 14 días. ¿Qué sucede? Estas lesiones pueden ser dolorosas, en algunas ocasiones no generan dolor, pero cuando lo generan es un dolor intenso. El prurito de estas lesiones no es muy característico, digamos que aquí nos haría pues como la diferencia de varicela, que se explica bastante. En las lesiones de Mpox usualmente si genera prurito es ya como en la etapa de cicatrización posterior a la costra, y usualmente, y muy importante, las lesiones en Mpox todas se encuentran usualmente en la misma fase evolutiva y tienen usualmente el mismo tamaño. Y usualmente, como les dije, el número de las lesiones pueden ser desde 10 incluso hasta 150 500 lesiones. Entonces, ¿cuándo es contagiosa la persona? Desde el inicio de los síntomas, o sea, ese día cero empezó con fiebre, cefalea, lumbalgia, desde ese momento esa persona es contagiosa. ¿Y hasta cuándo? Hasta que ya las lesiones estén todas en forma de costra, se caigan y ya formen una piel nueva. O sea, que vemos que el periodo, la verdad, en el cual la persona puede ser contagiosa es bastante largo. Esto es un poco más de las manifestaciones en piel. Si hiciéramos una histopatología, pues como de las lesiones encontraríamos necrosis epidérmica en las capas superficiales. Vemos que pueden ser como lesiones escasas e incluso hasta llegar a ser lesiones masivas en piel bastante llamativas.
pueden afectar distintas áreas, incluso mucosa, área genital, el área anorrectal. Importante en estas imágenes tener en cuenta diagnóstico diferencial con ITS, población pediátrica pues, que no esté siendo víctima de abuso, importante siempre tenerlo como en cuenta. Otro tipo de manifestaciones son las manifestaciones oculares. En la mayoría, alrededor del 25%, presentan blefaritis y conjuntivitis, que básicamente es lo más común, y las manifestaciones no complicadas. Pero, ¿qué sucede? Pueden llegar a ser muy complicadas, usualmente básicamente asociada a la sobreinfección bacteriana, que me va a generar cicatrización corneal e incluso llevar al paciente a pérdida visual. Entonces, pueden llegar a ser demasiado severas. También me puede generar manifestaciones pulmonares, y esto generando necrosis en los tejidos, consolidación y bronconeumonía fulminante, y factores que influyen a que mpox genere en el paciente neumonía, es que como tal el virus genera un daño en el epitelio ciliado, genera una mayor disponibilidad de factores nutrientes que me va a favorecer el crecimiento bacteriano, y además genera supresión de la inmunidad innata. Entonces, esto hace que se genere con más facilidad manifestaciones pulmonares. ¿Qué sucede en niños? La presentación clínica en niños es compleja y básicamente asociado pues porque los niños a esta edad tienen muchas infecciones en piel que pudieran llegar a confundirnos y retrasar el diagnóstico. Usualmente los síntomas que les mencioné previamente se presentan en los niños, pero vemos presentaciones más graves, y lo que usualmente vemos es que los niños tienen asociaciones a otras infecciones asociadas, o tienen desnutrición, o tienen un sistema inmune un poco más inmaduro y debilitado, lo que hace a que se puedan generar enfermedades mucho más graves. Entonces, como vimos, aunque lo más llamativo es el piel, y aunque digamos que las lesiones más como importantes visualmente son en piel, es un virus que puede afectar tanto generar lesiones oculares, sepsis, síntomas gastrointestinales, neumonía, linfadenopatía. Entonces vemos que es una entidad que puede generar compromiso multisistémico. Entonces, ¿qué sucedió con Pablo? En esa segunda consulta ya empezó a generar sospecha de que todas las lesiones estuvieran en la misma fase evolutiva, de que no generara tanto ruido, de que había un compañerito que tenía lesiones en piel. Entonces empezó a sospechar que tuviera mpox. Se hizo una PCR que dio CLAD2, que confirma el diagnóstico, y lo que se hizo con Pablo en ese momento al encontrarse clínicamente estable es hacer manejo ambulatorio con analgésica, antipiréticos, aislamiento y seguimiento por telemedicina. Vamos a ver qué se puede hacer este tipo de seguimiento. Entonces, el diagnóstico básicamente de la enfermedad es clínica, teniendo las lesiones, que es como lo más característico, con un antecedente y un alto índice de sospecha. El diagnóstico de laboratorio en mpox lo puede hacer por pruebas moleculares, por inmunoensayo, por microscopía electrónica y por aislamiento en cultivos. Pero básicamente lo que usamos en el laboratorio de elección es reacción en cadena de polimerasa para la detección del ADN viral. Entonces, ¿cuál es la muestra ideal para mandar PCR para identificar mpox? Es directamente de las lesiones, haciendo un hisopado vigoroso de la piel, del líquido de las costras, y si el paciente no tiene lesiones en piel, uno pudiera hacer hisopados orofaringios y anales ororectales. Se puede hacer detección de anticuerpos, no me sirve para diagnóstico como tal, básicamente se hace para clasificar los casos de manera retrospectiva y más como en el ámbito de investigación. OMS el 27 de agosto del 2024 saca unas directrices que cómo vamos a hacer el diagnóstico de laboratorio. Entonces ellos nos dicen, uno, usar las muestras de la lesión cutánea por parte de hisopados vigorosos, no mezclar en el mismo tubo las muestras, las diferentes muestras obtenidas, se deben almacenar en tubos secos y de transporte viral, y además de la lesión, de que se recolecten las muestras de las lesiones en piel, que recojamos un hisopado orofaringio. Las muestras deben refrigerarse, y si el transporte se va a demorar más de 7 días, deben congelarse. Bueno, OMS nos da los algoritmos, vamos a desglosarlos. Este es el primero que nos da. Pues básicamente yo tengo un paciente con sospecha clínica epidemiológica de mpox. Se solicita primero una PCR en tiempo real para identificar el ortopox virus. La opción es que salga positivo o negativo. Negativo, descarto el caso. Si me sale positivo, yo debo confirmar que ese ortopox virus es un mpox, entonces debo hacer una segunda PCR para identificar
que se trata de mpox y si sale positivo confirmo el caso y notifico. Pero el ideal, el que recomiendan y el que debemos usar no es el directo, el que nos vamos primero por identificar ortopox virus, sino lo ideal es, tenemos un paciente con sospecha, hacemos inmediatamente PCR para tratar de aislar mpox. Una vez que salga positivo debemos confirmar el caso, informar a todas las entidades, el Ministerio de Salud, OMS y OPS, y debemos identificar el clado por PCR en tiempo real. Entonces, sabemos el clado 1 y clado 2, identificando el clado. ¿Qué puede suceder? Resulta que clado 1 B, con la PCR que se usa en el momento, hay la posibilidad que no se puede identificar, entonces en caso tal de que nos salga ese negativo después de tener el aislamiento de mpox, nos hace sospechar que el caso se pueda tratar de un clado 1B y ya tendría que hacerse una PCR, pues una secuenciación para poder identificar como tal. Una vez nos salga positivo la prueba en el primer toma de PCR, debemos notificar el caso. En Colombia nos da definición de caso probable. Los criterios clínicos, básicamente las lesiones en piel que ya hemos ido mencionando, si se acompaña de fiebre, de henofagia, linfadenopatía y cefalea, junto con un criterio epidemiológico. Y el criterio epidemiológico es tener por lo menos en los últimos 21 días o contacto confirmado con alguien con mpox o un antecedente estrecho sexual o con persona que venga del exterior, que tengamos nuevas o múltiples parejas sexuales, que participemos en eventos masivos o sociales, que tengamos un antecedente de contacto con algún animal vivo o muerto que se considere reservorio y un paciente, según criterio médico, que se considere caso probable. ¿Cuándo es caso confirmado? Ese paciente que le tenemos la sospecha por clínica y por epidemiología, que le hacemos PCR y aislamos mpox. Es una enfermedad de notificación obligatoria. Quise traerles este artículo, que si quieren pueden tener el código QR para poderlo abrir y tenerlo pues a la mano. Este artículo fue publicado en diciembre del año pasado. Me pareció muy interesante porque debido pues al aumento de casos y principalmente el clado 2 que se ha visto el año pasado, quisieron generar como esta herramienta, lo cual hace de manera más visual, que no se nos olvide, digamos, cómo enfocar al paciente. Y lo que primero nos hablan ellos es tratar de identificar, incluso antes de siquiera examinar el paciente, es identificar si yo me encuentro ante un paciente en riesgo de exposición y que haya estado expuesto a una persona con riesgo de mpox. Entonces, antes siquiera de examinarlo, lo identifico si se trata solo de una exposición o si mi paciente tiene síntomas. Que si se trata solo de una exposición, pues determinar de dónde proviene la exposición y determinar si tiene factores sociodemográficos que me lo pongan en riesgo, la edad, el sexo o tenga alguna enfermedad pues como de base. Y si tiene signos y síntomas, pues a tratar de analizar cuáles son los signos y síntomas que tiene mi paciente, tratar y distinguir si tiene factores de enfermedad grave, y de aquí paso a aislar. Entonces tratar de identificar si tengo un paciente con signos y síntomas, debo hacer la prueba para aislar monkeypox e informar. Entonces básicamente lo que nos dice esta herramienta es identificar, aislar e informar para tratar de hacer de manera esquemática y que no se nos escapen los casos, como ya vamos a ver ahora. Lo que prima es prevenir y aislar. Diagnóstico diferencial, todo lo que nos pueda generar estas lesiones en piel. En pediatría tenemos bastantes, que no va a ser una varicela, que no va a ser sarampión, que no tenga coxsackie, todas las arbovirosis, zika, dengue, chikungunya también pudieran generar estas lesiones como un pétigo, una infección gonocócica, infecciones de transmisión sexual, o incluso tener una reacción alérgica. Entonces, como tratar de tener en cuenta toda la cantidad de entidades que nos podrían generar confusión y hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Bueno, el manejo clínico básicamente es sintomático. La mayoría de estos pacientes, aunque sé que les he mostrado como cifras alarmantes que pudieran asustarnos, pero la mayoría de estos pacientes resuelven de manera espontánea sin un tratamiento puntual, usualmente hacia la cuarta semana. Lo que indica la OMS básicamente es que los pacientes con características deben aislarse en casa, con toda la contención pues, de evitar contagios en casa, y se puede hacer incluso seguimiento por telemedicina. Existen manejos antivirales de Covirimab, Cidofovir, Vincidofovir. Digamos que la noticia es que en Colombia no los tenemos disponibles, entonces no los podemos usar. Y el tratamiento básicamente de estos antivirales es para las formas graves de la enfermedad.
para pacientes inmunocomprometidos o que tengan afectación en lugares que pudieran generarme secuelas oculares, genitales que me pudieran generar gran limitación. Tenemos que tener unas consideraciones individuales en cada paciente. Estos pacientes, por el tipo de lesiones y el tipo de afectación, pues pueden generar riesgo de deshidratación. Si afecta a nivel pulmonar, pues dificultades en la ventilación y la oxigenación. Por las lesiones en mucosa, limitar para ingerir alimentos y líquidos y se pueden infectar, o sea, con infecciones bacterianas. Entonces, básicamente, como individualizar a mi paciente y darle pues el manejo adecuado según los recursos de cada país, y esto básicamente Colombia que no tiene la disponibilidad de usar los antivirales. Entonces, como sabemos, ya afectó un caso con Cloud en Estados Unidos, entonces ahí las grandes potencias empiezan a encender alarmas y a generar recomendaciones. Lo que nos dice CDC principalmente para niños y adolescentes es que la población pediátrica, lo importante es tratar de limitar ese ciclo de la enfermedad. Sabemos que los niños, pues tratar de que no se manipulen las lesiones, que no estén en contacto con la familia es un poco difícil, entonces tratar de cubrir las lesiones, tratar de evitar autoinoculación si se molestan o se rascan los ojitos para evitar complicaciones graves. Y básicamente lo que nos hablan, pues lo que dice y se maneja en Estados Unidos es que vamos a manejar puntualmente de manera específica a aquellos que tengan enfermedad grave, que estén afectando zonas anatómicas que me puedan generar cicatrices o alguna alteración a largo plazo, niños menores de 1 año, adolescentes que tengan inmunodeficiencias, que estén embarazadas o que tengan afecte la integridad de la piel. ¿Con qué lo está haciendo las recomendaciones de la CDC? Este Covirimab básicamente se ha utilizado en niños por encima de 13 kilos, no se usa en niños menores de 12 meses, ha mostrado buenos resultados, pero sin embargo aún faltan más estudios. Básicamente esto empezó en noviembre del año pasado. Se habla sobre la vacunación y la profilaxis por exposición. Son componentes críticos a estudio, aún falta pues como mayor estudio y que se acepte de manera rutinaria su uso. Entonces, nosotros que no tenemos la disponibilidad ni de vacunas ni de antivirales es prevenir. Entonces, tenemos un contacto o alguna persona que sepamos que tiene mpox, ayudarlo, prevenir el contacto con personas infectadas, lavado de manos, uso de tapabocas. Si es un conviviente, la ropa de cama, la ropa que usa el paciente, o sea, todo lo que esté en contacto con las secreciones del paciente, deben de ser lavado frecuente, evitar contacto con las lesiones. Y si yo estoy en contacto y llego a presentar síntomas, tengo que acudir de manera inmediata. Entonces, vacunación. Si existe vacuna para el virus, ¿qué sucede? La OMS y la OPS en este momento nos recomienda que no se necesita una vacunación masiva de la población, que básicamente todos los esfuerzos están siendo encaminados en tratar de contener la propagación a través de la detección y el diagnóstico precoz con aislamiento. Que tenemos, digamos, como a favor, y esto es básicamente en población por encima de los 45-50 años, se vacunó en Colombia hasta 1979 contra la viruela. Esta vacunación contra la viruela genera una reactividad cruzada, entonces se ha visto en estudios que se realizaron principalmente en África, que las personas que estaban vacunadas contra la viruela tuvieron 5 veces menor riesgo de contraer mpox versus los no vacunados. Entonces digamos que esa población por encima de los 45-50 años tendría esa protección adicional. Tenemos 3 vacunas, primera generación, segunda y tercera. Esta primera generación no se usa, básicamente estas Drivax, que fue la que se aisló pues, del virus de la vaccina, que fue el que se usó para la vacunación contra la viruela. Básicamente se usa más como para interés de investigación. Tenemos segunda y tercera. Segunda generación es AK2000, es una vacuna replicante, no la podemos usar en pacientes con enfermedades del sistema inmune, tiene que ser usado en inmunocomprometentes y en personas sanas y en personas no embarazadas, debido a que es replicante y genera mayores efectos adversos. La de tercera generación, que es Gineos, es una vacuna viva, pero no replicante, sí lo puede usar en pacientes inmunocomprometidos y con trastornos dermatológicos. Básicamente se aplica una primera dosis, a las 4 semanas una segunda. Como ya hemos hablado, OMS o OPS no recomienda vacunación masiva, básicamente la decisión de vacunar es meramente individual, evaluando riesgo-beneficio.
Quise traerles este otro artículo publicado el 3 de enero del presente año. Esto es un estudio de corte observacional que se realizó en mayo del 2022 hasta julio del 2023. Esto se hizo básicamente con la alerta y con el aumento de los casos de clado 2B. Se hizo en Europa. Básicamente lo que tomaron fue 575 participantes que fueran infectados confirmados por clado 2B en Europa, y se dividieron en dos grupos. 518 no recibieron ningún tratamiento específico y 57 recibieron tratamiento antiviral, aquí básicamente con tenofovir y sidinovir. ¿Qué sucedió? Entonces, querían ver el tiempo de resolución de las lesiones. Entonces, básicamente al día 14, los que no recibieron ningún tratamiento, el 39% habían resuelto lesiones, y de los que recibieron tratamiento, entre un 34 y 58% habían resuelto lesiones dependiendo del tratamiento usado. Lo otro era cómo iban las lesiones y si tenían complicaciones severas. Al día 14, resueltas sin complicaciones el 35% sin tratamiento, y al día 28 el 68% sin tratamiento, y de los que recibieron tratamiento, un 33% al día 14 y un 72% al día 28. En cuanto a que el 95% de las lesiones hubieran resuelto y ya no se aislara más el virus por PCR, los que recibieron tratamiento a los 60 días ya no tenían ningún aislamiento ni en piel ni en orofaringe, y los que no recibieron hasta 52 días en no volverse a aislar el virus. Digamos que nos muestra, hasta este punto no hay diferencias muy marcadas, pues como en usar algún tipo de tratamiento o no. La mayoría de estos pacientes no tuvieron, la verdad, complicaciones graves, ninguno falleció. Algo importante pues en este estudio es que se aislaron pues como las manifestaciones, ahí más hicieron pues como una caracterización. Pues lo más común son las lesiones en piel y las lesiones genitales. Entonces, digamos como mensajes finales, nos preocupa. ¿Qué nos preocupa? El 2022 se generó la primera alerta, pero entonces, ¿qué sucede? Se empezaron a documentar alertas internacionales debido a clado 1. ¿Qué sucede? Como ya les expliqué, el clado 1 es más, como más agresivo. Entonces, nuevamente en 2024 nos vuelve a generar la emergencia en salud pública de importancia internacional por el aumento de los casos de cada uno de Mpox. Hasta el momento Colombia no ha informado que se haya identificado infecciones por clado 1 en el país. Entonces, digamos que nos surge el interrogante, volvió la emergencia a nuestro territorio, ¿está América Latina preparada, pues, digamos, para enfrentarlo? Eso es como lo que nos tenemos que preguntar y ampliar, pues, en educación, en maneras de aislamiento y detección para evitar que no vaya a ser aún mayor la emergencia. Entonces, como para llevar a casa, sabemos que es una enfermedad viral que es dinámica en su contagio y en su distribución, que tiene una propagación ya global, no es solo en África, que debemos hacer rastreo de contactos y que debemos sensibilizarnos, conocerla para poder identificar y aislar de manera oportuna. Entonces, digamos, ahí nos queda el interrogante si podría esta enfermedad tener el potencial y la capacidad, pues, de convertirse en una pandemia, hablando puntualmente del momento epidemiológico que es clado 1 ahora. Entonces, ahí surge el interrogante, digamos que lo que se habla en este momento es si hay la necesidad de pronto de que las organizaciones en salud traten de objetivizar o como de aumentar todo el tema en cuanto a prevención, vacunación, aislamiento y detección en África, que básicamente es un virus que surge en África, que sabemos que pues es una población desfavorecida. Entonces, que si seguimos ignorando todos los brotes que se pudieran generar allá, como vemos, puede llegar a afectar a nivel mundial. Entonces, no sé si todos los esfuerzos pudieran estar encaminados en tratar de controlar los brotes puntualmente en África para evitar que el mundo se vea aún más afectado pues por este tipo de brotes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a pasar a las preguntas. ¿Hay alguna posibilidad de que un paciente luego que esté infectado tenga una reinfección? Pues hay vacuna y sí genera inmunidad, pero por ahora no se han documentado que haya reinfecciones. Y diferencias como en la clínica entre, como las lesiones son muy parecidas a la varicela,
entre la varicela y la misma. Digamos que usualmente tener en cuenta, súper importante, uno, a diferencia de la varicela, las lesiones en piel en POX están usualmente en el mismo estadio evolutivo. Si todas están en vesícula, la mayoría están en vesícula, la mayoría están en costra, a diferencia de varicela que podemos encontrar en diferentes estadios. Es importante las adenopatías. En POX encontramos adenopatías, entonces es súper importante también tenerlo en cuenta. Es como principalmente esas dos diferencias. Como ya quedó incluido en este programa de organización, Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tú dijiste que en el flujograma había que, pues que al final como que la diferenciaban en clado 1 y clado 2. Eso, pues, digamos que en la utilidad clínica es relevante. Epidemiológicamente, sí, y en la clínica también. O sea, sabemos que la alerta del 2024 es principalmente por clado 1, entonces es importante epidemiológicamente conocer si se presentan o no se presentan este tipo de casos, porque eso nos habla más de la distribución de este tipo de clado en el mundo. Y dos, la clínica. Definitivamente el clado 1 genera manifestaciones mucho más graves, mayor letalidad, mayor riesgo de complicaciones. Entonces sí es de suma importancia poder diferenciar a qué clado nos estamos enfrentando. Y en la hoja dice clado 1. Sí, primero se hace PCR para mpox, te dice positivo o negativo, y después se debe hacer una PCR de secuenciación para poder determinar si se trata de clado 1 o de clado 2. Si no tenemos el tratamiento para pacientes graves, ¿cómo lo podríamos manejar? el Ministerio de Salud está distribuyendo medicamentos, pero para esos casos muy puntuales de severidad clínica. ¿Listo? De resto, sí, observación clínica, manejo de sostén, líquidos endovenosos, antipiréticos, paraclúdicos, pero el Ministerio de Salud tiene un depósito de medicamentos exclusivos para esos casos severos, e incluso también se puede vacunar a todos los contactos estrechos que estuvieron con ese caso índice. ¿Sí? Eso sería lo que sería actualmente. Muchísimas gracias, doctora, por